Bueno, en primer lugar agradecerle a Carlos y a todos los que participaron de la organización, tanto de lo que fue la jornada original, en la que durante un periodo extenso de tiempo se discutieron estos temas, como a la publicación del libro y a la presentación de hoy. Ustedes saben que estamos en una época donde hay una cierta ambigüedad y una cierta confusión acerca de quiénes son exactamente los que hoy detentan el poder en la Argentina, cuáles son sus tácticas, cuáles son sus formas. Incluso me atrevo a decir que no pocos compañeros se han visto tentados a pensar que este predominio de la comunicación política, del marketing, del coaching, de todas esas novedades vinculadas a las redes, eran en realidad el carácter central de la fuerza política que representa Macri. Y a mí me da la impresión de que, si bien todas estas novedades hay que registrarlas, lo más importante transcurre a un nivel bastante más profundo. Y con esto quiero decir que las tácticas, las técnicas, los subterfugios, los métodos que ha usado el macrismo para llegar al poder, a mí me resultan más bien bastante repulsivos. Cuando alguien observa cómo han sido sus campañas electorales, el hecho de que hayan sido exitosas al lograr el triunfo o algunos resultados positivos, eso me parece que no tiene que llevarnos a la confusión con respecto al contenido de esas formas. Yo sigo siendo probablemente más clásico, probablemente más prudente, pero seguramente menos tentado a esa superficialidad de la comunicación actual, del Twitter, y menos todavía tentado por las tácticas del marketing, porque me parece que con el poco tiempo que lleva transcurrido este gobierno, lo que hemos podido observar es que esa forma de la publicidad y de la comunicación en realidad ha sido denominada posverdad, pero no es nada más ni nada menos que lisa y llanamente mentira. Y esto era relativamente previsible. Fuimos testigos de una campaña electoral que, como bien comentaba el compañero Palazzo, pero como todos conocemos, una campaña electoral que se basó en confundir fuertemente a nuestro pueblo, a nuestra sociedad, prometerle cualquier cosa, con una fuerte complicidad de un sistema de medios de comunicación que superan muchas veces lo doméstico y lo folclórico. Es un proceso regional e internacional y que ha resultado de primordial importancia para que obtuvieran los resultados electorales que tuvieron. Si no contaran con la complicidad de medios de comunicación, de una parte del Poder Judicial, de una parte importante de los servicios de inteligencia nacionales y extranjeros, la verdad es que esto no podría haber ocurrido. Lo que quiero decir es que el método por el cual esa fuerza conservadora arribó al gobierno no tiene que llevarnos ni a la confusión ni a la tentación. No son nuestros métodos y son métodos basados en la superficialidad y el engaño. Por eso yo celebro que sigamos nosotros discutiendo, debatiendo, estudiando, informándonos, que sigamos publicando libros, que sigamos dándonos espacios para discutir entre nosotros, para juntarnos, para formarnos, para comprender, porque a nosotros los artilugios de quienes son hoy nuestros adversarios no nos sirven para nada. Yo creo que sencillamente pensar que porque Macri llegó al gobierno mintiendo, nosotros lo que tenemos que hacer es asumir esos métodos y mentir, es una enorme confusión, una enorme contradicción y prácticamente un suicidio político. Nosotros tenemos no que basarnos en los métodos del pasado, ni no ser modernos, pero tampoco caer en la confusión de que porque usen Twitter, esta derecha es una derecha moderna y democrática. No lo es. La verdad es que no lo es. Lo que ha usado son pantallas de humo, ha usado
instrumentos modernos para encubrir políticas, teorías y objetivos muy viejos, muy antiguos. Y esto me parece que es central para que lo comprendamos. Es decir, que cada vez que Macri presenta una ley en contra de los trabajadores, la maquille, le cambie el nombre, se valga de el predominio mediático que tiene para esconder y ocultar sus verdaderos objetivos, a nosotros no nos tiene que hacer bajar los brazos con respecto a la tarea de esclarecimiento, de comunicación y de información, que obviamente es mucho más compleja, mucho más ardua y mucho más comprometida, pero es una tarea que no podemos abandonar. Por eso yo felicito este libro y también aprovecho la oportunidad para repetir en términos muy sintéticos algunas de las cuestiones que hemos volcado, que he volcado yo en esta intervención. Primero porque van a tener el libro y, como bien dijo Carlos, gratuitamente, no hay excusa para no leerlo. Y en segundo lugar, porque no quiero aburrirlos con una exposición más económica. Pero quería comentar algunas de las tesis porque lo atinado y lo oportuno del trabajo es que plantea las condiciones laborales, no desde el punto de vista de la Argentina, no desde el punto de vista de la coyuntura, sino que desde el planteo mismo, desde el título mismo, la conferencia, la reunión se trató de las condiciones del trabajo en Latinoamérica. Y este es el punto sobre el que yo hice eje para hablar un poco de las condiciones económicas del mundo y de la región. Porque me parece que muchas veces en el fragor de las discusiones, de los problemas políticos, de lo que hace a la coyuntura, uno corre el riesgo de perderse el cuadro más general, el escenario completo, y entonces caer en confusiones que son finalmente, que debilitan y son inconducentes. Entonces lo que yo planteé, y simplemente a modo de spoiler se llama ahora, ¿no?, de adelanto, para los que lo vayan a leer, lo que yo planteaba, muy moderno, ¿ven que yo también? Esto me lo tiró Durán Barba, que dijera spoiler, que va a ser muy atractivo. No, pero una de las tesis centrales que me parece que la tomó Carlos, pero que sin embargo es tremendamente disruptiva, es caracterizar la etapa actual como una etapa de crisis. Y no argentina, no latinoamericana, sino mundial. Insisto sobre esto, sobre todo en contraste y en contraposición a las ideas y las caracterizaciones que surgen de los economistas ortodoxos, de los economistas del mainstream, particularmente de los economistas y del discurso económico de los centros financieros internacionales. Esta es una crisis que se ha tratado de ocultar, de esconder, de minimizar y básicamente de dejar huérfana de análisis para los sectores populares. Pero insisto, y no lo voy a exponer de nuevo porque está en alguna medida reflejada en el capítulo donde está mi exposición, insisto en que estamos hoy en medio, inmersos en una crisis económica mundial. Obviamente que así como comparar la dictadura o la política de la dictadura o del menemismo o de la alianza con la política económica de Macri requiere, por un lado, encontrar los elementos de continuidad, que los hay, pero también las diferencias. De la misma manera, podríamos decir, y sabemos que la táctica política del macrismo es tratar de despojarse de todo elemento de continuidad con las políticas neoliberales de épocas anteriores, y muy a su pesar, diariamente, casi semanalmente, encontramos alguna confesión incómoda de ejecutores, autores o protagonistas de las etapas anteriores. Hace no mucho tiempo salió Cavallo a reconocer esto de la confesión de partes, ¿no? Se aplica, pero veníamos diciendo hace tiempo que esta era una política neoliberal. Salió Cavallo a declarar que este era su mismo programa de gobierno y que incluso buena parte de los funcionarios eran discípulos suyos o cómplices suyos
en etapas anteriores. Así que estamos relevados de tener que dar esta discusión y si no fuera que el sistema pseudoinformativo con el que contamos ha tapado también esta declaración de Cavallo, lo sabría todo el mundo, pero lo han ocultado. Pero de la misma manera, cada etapa económica es distinta de la anterior y guarda también similitudes. Yo lo que quiero decir es que la crisis económica que hoy experimenta todavía el mundo, el planeta, tiene una magnitud y una duración solo comparable con la crisis del 30. Obviamente tiene elementos que la separan y que la distinguen y que la diferencian de la crisis del 30. Esta no es la crisis del 30, pero la única que por su envergadura y por su duración se parece es la crisis llamada Gran Depresión de la década del 30, que tristemente, y tampoco esto es un pronóstico, porque como decía que no se repiten las crisis, tampoco se repiten las salidas de las crisis, pero lo que debo decir es que lo que sacó al mundo de la crisis del 30 fue la Segunda Guerra Mundial. En alguna medida el keynesianismo, pero en buena medida también la Segunda Guerra Mundial. Por eso cada vez que aparecen estos indicios norcoreanos, ¿no?, de misilazos y cosas parecidas, uno no hace otra cosa que asustarse, ¿no? Pero también en el marco de la situación internacional en la que estamos. Digo, y no voy a fundamentarlo, simplemente lo planteo como un enunciado, estamos en el transcurso de una crisis mundial. Ese es el primer punto, que es polémico, que lo formulo acá en forma de tesis polémica, porque hay muchos que dicen que esto no es una crisis, que no es mundial, que la crisis se acabó, y algunos que nunca existió. Pero estamos en el transcurso de una crisis económica mundial. Y además, digo acá, que estamos en el capítulo latinoamericano de esa crisis internacional, que es una crisis que empieza en 2008 en Estados Unidos, que se desplaza después en 2010, 2011 a Europa, y en ningún lugar, ninguna estación que toca termina de retirarse. Pero después se desplaza a Europa y ahí tenemos los problemas de Grecia, España, Portugal, Italia, que todavía siguen, ¿no? Pero que a partir de fines de 2013, principio del 14, con una fuerza realmente, creo yo, una fuerza también con pocos precedentes, se empieza a desplazar a los países emergentes, lo que incluye Latinoamérica, pero además incluye China, Rusia y lo que en aquel momento eran los BRICS. Planteo entonces que hoy estamos viviendo la etapa latinoamericana de esa crisis que empieza en 2008 y que pega en Latinoamérica a través de la caída del precio de las commodities, petróleo, cobre, cada uno recordará algunos de los países vinculados a estos productos de exportación, a estas commodities, pero también soja y productos agropecuarios, alimenticios y obviamente también mineral de hierro, es decir, que ha pegado en la balanza comercial de los países emergentes y además afectó muy fuertemente los flujos financieros internacionales a través de movimientos en la tasa de interés que determinaron fenómenos que son resultado de las crisis inconfundibles, como las grandes salidas de capitales, los problemas de balanza de pago, los problemas de deuda y después de eso las devaluaciones, los procesos inflacionarios, las recesiones. Planteo esta cuestión para leer lo que está pasando en Latinoamérica en general y sin en Latinoamérica en general. Pero indudablemente no hay país del mundo que se pueda mantener ajeno en el plano local a este verdadero tsunami mundial que estamos observando. Y esto ha tenido, también lo desarrollo brevemente en el libro, ha tenido resultados políticos. Sin aspiraciones de discutir cuál es la relación entre la economía y la política. Un debate amplísimo desde el punto de vista teórico, un debate conceptual de los más importantes del siglo XX. No me meto en eso, lo único que digo es que alguien podrá decir que la política está determinada completamente por la economía, un determinista. Alguien podrá decir que hay una determinación en última instancia, una posición althuseriana. Alguien podrá decir lo que quiera decir. Lo que nadie puede negar es que hay una relación
que hay un vínculo muy claro y que muchas veces se presenta de manera evidente entre los procesos económicos y las situaciones políticas. Ahora, lo que yo quiero decir es que esa crisis mundial, cuando le pega a Latinoamérica, conmovió los planes económicos, los programas económicos, las proyecciones en todos los países de la región e introdujo cambios. Y este es el punto que quiero remarcar para terminar esta parte política y después esta parte económica e ir ahora a la política y la cuestión laboral en la región y en Argentina en particular. Ante una crisis internacional, para simplificar pero no tanto, básicamente hay dos salidas. Una salida neoliberal y una salida, llamémosla, nacional y popular. Y esta disyuntiva existe desde que aparecieron las crisis económicas, es decir, desde que apareció el capitalismo y los estados nacionales. La salida liberal es que cuando llega la crisis genera problemas de balanza comercial, genera problemas fiscales, déficit fiscal, genera problemas de competitividad, genera problemas de vínculo internacional, genera problemas de financiamiento. Cuando se presenta, cuando se apersona la crisis, la solución neoliberal lo que dice básicamente es retiremos al Estado. Como la crisis de alguna manera pega, dicho de una forma más específica, genera resultados económicamente peores que los que había antes, entonces los neoliberales empiezan a echarle la culpa a las políticas anteriores o a las políticas keynesianas o a las políticas desarrollistas, de situaciones generadas no por esas políticas, sino por la crisis mundial. Y sobre la base de ese argumento, que en Argentina tendría el nombre de pesada herencia, para simplificar, sobre la base de ese argumento dicen que para afrontar la crisis, que en general tratan de negar, pero terminan reconociendo, lo que hay que hacer es retirar al Estado, dejar de utilizar la política económica, monetaria, fiscal, financiera, para sostener las condiciones de vida de la sociedad, de los trabajadores, de los más vulnerables. Lo que hay que hacer es recurrir al recetario neoliberal. Apertura comercial, apertura financiera, ajuste fiscal, que en los países centrales se ha llamado política de austeridad o de consolidación fiscal, pero que está de moda en Europa, e incluso diría en Estados Unidos, y ahora empieza a estar de moda en el sudeste asiático. Es decir, aplican el ajuste fiscal, el ajuste monetario, la apertura financiera y después van contra los derechos y las condiciones de vida del pueblo y de los trabajadores. Todo eso para afrontar la crisis. El resultado es claro, hay experiencia internacional y nacional, diría yo, excesiva, que demuestra que esas políticas económicas en un contexto de crisis no hacen otra cosa que profundizar la crisis nacional, que deteriorar las condiciones económicas del país y que de alguna manera, cuando uno mira el contexto mundial, no hacen otra cosa que descargar las consecuencias de esa crisis internacional sobre las espaldas, los bolsillos, la vida de las grandes mayorías populares. Es decir, que si uno retira al Estado en condiciones de crisis internacional, es como afrontar una tormenta sin impermeables, sin paraguas, sin botas. Te lleva puesto, sobre todo porque las economías más fuertes suelen hacer lo contrario. Y eso es un poco lo que estamos observando. El mundo de los países centrales, el mundo desarrollado, se ha vuelto en un contexto de crisis proteccionista, avaro, financieramente conservador. Y esto lo podría resumir la frase de Trump durante la campaña electoral. En un contexto de crisis ha dicho América para los americanos, tratando de transmitir que ya no le importa ni financiar guerras en el exterior, ni llevar adelante las políticas del Fondo Monetario Internacional, ni embanderarse con el neoliberalismo en abrir las fronteras a la importación, sino que está usando o ha esbozado como una
como una de las ideas en su campaña electoral, usar al Estado para proteger a los ciudadanos de su propio país. Esta es una política que se ha observado durante todos los episodios de crisis internacional. Es decir, que la otra política es la contraria, y no quiero decir que Trump la vaya a aplicar o haya pensado en aplicarla, pero sí, la verdad que ante un contexto de crisis internacional, uno pensaría que la prioridad del Estado Nacional es defender las condiciones de vida y la situación de su propia población ante un esquema de sobreabundancia de mercancías, crisis de sobreproducción, problemas financieros. Por eso, las medidas que uno se le viene a la mano es control de capitales, regulación del mercado cambiario, administración del comercio exterior, sostenimiento a través del Estado de las condiciones de vida de los trabajadores y particularmente la aplicación, para ser más clásico y más universal, de políticas contracíclicas de corte keynesiano, donde cuando la demanda cae, externa e interna, cuando la inversión cae, porque hay incertidumbre financiera y económica, y esto es un poco el origen de la teoría keynesiana, dice Keynes, cuando hay crisis lo que hacen los capitalistas no es invertir más, sino invertir menos, entonces tiene que salir el Estado a suplantar y a sostener la demanda interna. Bueno, esa batería de políticas es la otra salida posible de la crisis. De más está decir que lo que ha hecho Macri es, ante la crisis mundial, aplicar políticas neoliberales y han tenido los resultados esperables. Caída de la inversión, caída del empleo, deterioro de la balanza comercial, fuga de capitales. Es decir, que la verdad que si uno lo mira quitándole o sacándole o poniéndose unas anteojeras que no te confundan ante la propaganda, los discursos, los guiones, la verdad es que lo que está ocurriendo en la Argentina es que en un contexto de crisis mundial se ha apostado a políticas de desprotección de la economía nacional y de las grandes mayorías populares, con particular énfasis en las pequeñas y medianas empresas, en las economías regionales, en los trabajadores, en los jubilados y en los desocupados. Dicho esto, y para concluir, me parece que una de las cuestiones centrales que han surgido en estos paneles, que han surgido en estas exposiciones, es que la clave del crecimiento, de la prosperidad, del éxito, de las políticas económicas llevadas a cabo en la etapa anterior, aquí en Argentina 12 años y medio, en cada uno de los países con sus particularidades, la clave probablemente central, cuando uno estudia el proceso desde una perspectiva más amplia, la clave central fue el avance en el proceso de integración regional. Hay mucho más que se ha hecho, pero enfatizo esta cuestión porque me parece que es de especial significación en la etapa actual. Así como durante la etapa de auge de las experiencias progresistas, populistas, populares, peronistas, de izquierda, como quiera llamarlas en el continente, así como la clave de ese éxito estuvo en la integración regional, de la misma manera, hoy cada una de las sociedades, cada uno de los pueblos, cada clase trabajadora, cada uno de los movimientos obreros, que incluyen no solo a los obreros activos, sino a los obreros pasivos, que son parte de la clase obrera, a los obreros desocupados, que son parte de la clase trabajadora también. La clave central ante un embate conservador, ante un intento de avance del neoliberalismo, la clave central vuelve a ser la unidad latinoamericana. Acá, hoy, o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Por eso yo saludo y recalco la importancia y el interés de haber hecho una conferencia donde se toquen las reformas en cada uno de los países, pero en una clave regional y latinoamericana. Es decir, que hoy el neoliberalismo conoce bien cuál es su estrategia, es una estrategia mundial, es una estrategia regional
sería muy miope y hasta estúpido tratar de oponerle a eso resistencias y organizaciones aisladas y exclusivamente locales y nacionales. Es necesario avanzar lo más rápidamente posible hacia la unidad de los trabajadores, de los jubilados, de las mayorías, del pueblo, de todos los países latinoamericanos, para dar una batalla, no para únicamente resistir, porque sabemos que lo que ocurre a escala internacional con la economía ha generado, no en política, una ola neoliberal que ha tapado todo, sino básicamente una etapa de incertidumbre, de confusión, de flujos y reflujos, de altas y bajas. Lo que yo quiero decir es que hoy no está definido que esto sea una ola neoliberal. Hoy lo que está definido es que el neoliberalismo está tratando de volver con el viejo manual a imponerlo a América Latina y que así como en Argentina lo llaman ensayo y error, yo diría que ese error, lo que hoy en Argentina llaman error, no es otra cosa que el resultado de la efectiva organización y resistencia de nuestro pueblo al intento de aplicar las medidas neoliberales. Así que ese ensayo y error tiene que estar en Latinoamérica plagado de aciertos del movimiento obrero, aciertos de las organizaciones populares, aciertos de la unidad latinoamericana en contra de estas políticas. Y en el 18, como marcan todas las encuestas, Lula vuelve a imponerse en Brasil. Lo que pensaban que era una ola neoliberal se va a volver una reconquista de los gobiernos por sus legítimos dueños, que son los representantes del pueblo. Muchísimas gracias.